suelten sus armas. A las 12:46 de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, el sismógrafo de la Universidad de Panamá registró los primeros bombardeos sobre el popular barrio del Chorrillo. La muerte descendía de los cielos en forma de metralla. Estados Unidos invadía Panamá. Están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir. Este 2022 se cumplen 33 años de la invasión, una de las peores agresiones militares que ha sufrido nuestro país en su historia y que puso fin al gobierno militar que mandaba el país tras el golpe de Estado de 1968. Una intervención que más de 3 décadas después sigue siendo un tabú en Panamá y aún peor, todavía se desconoce cuántos muertos y desaparecidos provocó la agresión norteamericana. En la invasión participaron más de 25.000 efectivos estadounidenses. Fue la movilización de tropas más grande de la guerra de Vietnam. La excusa principal de Washington para la intervención fue capturar al entonces jefe de las antiguas fuerzas de defensa, el general Manuel Antonio Noriega. Operación Causa Justa fue el nombre que le dio el entonces presidente de Estados Unidos George Bush a la invasión. Un nombre que para las víctimas, lejos de representar justicia, se ha convertido en calvario de dolor e impunidad. Soy el hermano de Alejandro Antonio Jugar Torrero, edad 24 años de edad, la fecha de desaparición 20 de diciembre de 1989. Juan Carlos aún era un niño cuando ocurrió la invasión. Alejandro, su hermano mayor, estudiaba para ser abogado. La noche del 20 de diciembre iba a encontrarse con unos amigos. Su madre le esperaba en casa 4 días antes de la Navidad, pero Alejandro nunca llegó. Horas antes se despidió de ella y ese día fue la última vez que lo vieron. En Panamá celebramos el 8 de diciembre, que es el Día de la Madre. Tengo entendido que mi hermano compró un vestido color lila con flores en el almacén El Superman, en la avenida, en Caledonia, cerca de la avenida Central. Pero él no se lo entrega el 8 de diciembre, él se lo entrega el día 19 de diciembre. Él le da inclusive un dinero en la mano y se despide con un beso. Esa fue la última vez que lo vio mi mamá. Y él iba a participar en una fiesta en la casa del periodista, estaba invitado y él fue con otros amigos. Después del 23 de diciembre, que fue que bajó un poco la intensidad de fuego del combate, mire, mi mamá se la pasó casi todo el día buscando a mi hermano, que si en las morgues, que si en las famosas fosas comunes, ¿no?, de seres humanos, y al regresar no había respuesta. Pero en la noche yo sentía el olor de las ropas de mis familiares a putrefacción, ¿verdad? Y no te estoy hablando solamente en el mes de diciembre, sino corriendo el mes de enero, porque después llamaban a los familiares o a las personas que fueran a buscar en las fosas comunes los familiares. Y yo recuerdo que en la noche mis hermanos gemelos temblaban de la pesadilla. Yo me imagino de ver tantos cadáveres, tantos muertos, ¿no? El olor a sangre, a putrefacción. Y yo todo eso lo veía y yo iba, como quien dice, agregando, cosechando todo ese dolor, todo ese luto. Y todavía, a pesar que era enero y febrero, que yo decía, bueno, va a aparecer mi hermano para mi cumpleaños, que es el 2 de febrero, ya se me hizo mucho más difícil. Ya yo preguntaba quién era que se había llevado mi hermano, ¿verdad? Yo decía que, bueno, se lo llevaron por un helicóptero, en un avión para otro país o qué sé yo, ¿no? Lo que resulta es que en la casa de periodistas, ellos estaban en su fiesta y se acercó otro auto, otro grupo de personas y le hablaron que iba a haber algo en el Chorrillo. Entonces mi hermano le indica a su mejor amigo de que él iba y regresaba. Entonces él le dijo, no, Alejandro, no te vayas, quédate con nosotros, que todo está bien aquí, todo está chévere, no tienes nada que hacer allá. Y él dijo, no, yo voy y regreso. Se montó en otro auto y en ese auto fue que sucedió en el límite del Chorrillo, el cruce, que se le conoce,
que fueron entonces atacados por una tanqueta del ejército de Estados Unidos. Entonces ellos caen, yo me imagino de la fuerza del impacto de la bomba es que hace que sus cuerpos salgan del auto, ¿no? Pero de ese punto de que te estoy hablando, nosotros no sabemos más del cuerpo de mi hermano. Tras fallecer su madre, Juan Carlos Rodríguez asumió totalmente la lucha por la verdad del destino de su hermano. Como muchos otros panameños, sus nombres suman la lista de desaparecidos. Ni en los archivos de las morgues ni en hospitales aparecen sus nombres. Testigos hablan de que algunos de estos registros fueron decomisados por las tropas norteamericanas, que tras bombardear de manera simultánea puntos como El Chorrillo, San Miguelito y Panamá Viejo en la provincia de Panamá, así como Río Hato en Coclé y en la provincia de Colón, mantuvieron una ocupación por más de un año. Ha sido muy difícil, ha sido como un vacío porque nosotros hacemos las misas los 20 de diciembre o 27 de diciembre, pero no tenemos dónde poner una flor, ¿verdad? No tenemos ese punto, ese encuentro para, por decir, el 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, reunirnos. No lo tenemos, es un vacío para nosotros, un espacio total. Soy Marcelino Enrique Ruiz, de la Villa de los Santos. En el himno santeño hay uno que dice: los santeños las armas empuñan en defensa de su joya de honor. Marcelino Ruiz fue uno de esos panameños que decidió resistir la intervención. Esa noche decidió ayudar llevando comida para los heridos y pacientes en la Caja de Seguro Social. Se encontraba en su casa en Don Bosco cuando la ciudad de Panamá se sumió en el caos de la guerra. Salí, di una vuelta, fui a Teremar, cuando vi que venía una hilera de helicópteros que parecía una guirnalda de Navidad, y al rato se dan unos bombazos allá en el aeropuerto de Tocumen. Fuimos 3 personas y llenamos el carro de los productos y me dice: tienes que irte por la Vía España, a la altura de la farmacia de Arrocha, tienes que atravesar a Kentucky de Transísmica y de ahí coger para el Seguro Social. ¿Qué sucede? Que aquí en el puente de la cervecería había un control de norteamericano. Chulete, y cuando yo vengo con el carro a pasar por el control norteamericano, pues, y el norteamericano ni me para ni nada, me deja pasar. Ya yo le había puesto al panel, porque era anteriormente, cuando yo lo compré, era una ambulancia, y yo le había puesto una cruz roja de tela. Y vine y dejé los productos en el Seguro Social. Y me dicen que si yo puedo ir a buscar a una enfermera a San Miguelito, porque no había personal. Y entonces yo no quería pasar por el control norteamericano y me vine por acá, por la Vía España, y en la Besa había ya un control civilista. Oye, y entonces ahí me pararon y me apuntaban con toda clase de armas: escopeta, revólver, rifle viejo, de todas cosas. Y me revisaron y no, esto no parece ambulancia, que por aquí y por allá. Digo, yo tengo que ir a buscar una enfermera porque no hay personal. Voy para San Miguelito a buscar una enfermera. Marcelino Ruiz considera que aún se trata injustamente a quienes decidieron enfrentar la invasión, no como una defensa del régimen de Noriega, asegura, sino porque consideraban que era inaceptable una invasión extranjera. Tenemos hoy día una juventud que no conoce la historia en realidad. Y eso es lo que se tiene que lo que pasa es que los que triunfan son los que escriben la historia. Y hoy día casualmente yo no había hecho estas declaraciones y las estoy haciendo para que aquel que las oiga y las vea, que hubo personas que luchamos. El gobierno de los Estados Unidos justificó la intervención para supuestamente restablecer la democracia y cortar los vínculos que, según estos, existía entre el narcotráfico y el régimen de Noriega.
un militar que trabajó durante años al servicio de los Estados Unidos como un agente de la CIA. De hecho, Noriega se le vincula a la trama del escándalo Irán-Contras en los años 80, una operación de Estados Unidos para ayudar a la Contra nicaragüense utilizando fondos de narcotráfico vinculados al cártel de Medellín, todo esto bajo el amparo de la CIA. Pero más allá de estos debates que siguen abiertos, de lo que no hay duda es que durante la invasión Estados Unidos cometió violaciones a los derechos humanos. Al menos así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gilma Camargo fue uno de los abogados que presentó aquella demanda hace 30 años. Bueno, este es uno de los casos más importantes de derecho internacional, no solamente para Panamá, sino para el mundo, para la región y el mundo. ¿Por qué? Porque los panameños, un grupo de peticionarios solos, junto con mi persona y el abogado José Luis Morín, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por las violaciones a la soberanía nacional, a los derechos humanos y al derecho humanitario. Por lo general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA rinde informes acerca de investigaciones de pequeños casos de derechos humanos. Este es el más largo que han tenido, con la mayor cantidad de población, 315 familias peticionarias, y toma en consideración que Estados Unidos obstaculizó la investigación de la invasión, por lo cual es un caso de daños colectivos a civiles durante un conflicto armado. Para Camargo, este largo proceso de búsqueda de justicia para las víctimas pasa también por devolver a Panamá los documentos oficiales que se llevaron los estadounidenses luego del 20 de diciembre. Materiales que no solo ayudarían a esclarecer la verdad de la invasión, sino también parte de lo que ocurrió durante el régimen militar. En la invasión hubo la operación Causa Justa, que todos conocen, que es la parte militar. Hubo la operación Promover Libertad, en donde el Pentágono se toma la atribución de reorganizar el gobierno. El general Bernard Gant pone a su disposición todas las oficinas del gobierno de Panamá, la presidencia hacia abajo. Incluye en cada una de esas oficinas a miembros del Comando Sur para que vayan organizando el gobierno, y con un equipo especial de voluntarios crea las nuevas leyes que desarrollan en Panamá los inicios del proceso neoliberal económico, y elige quiénes son las personas que iban a gobernar. El proceso militar se elimina de la visión del pueblo en 1990, pero se mantiene una presencia militar de Estados Unidos en todas las oficinas de gobierno hasta 1994. Y lo que hicieron fue cambiar la imagen y poner las personas en ropas civiles dentro de las oficinas, pero manejaron el gobierno hasta 1994. Eso es inaudito, eso es ofensivo a cualquier nación, y nos hizo mucho daño, porque no solamente reorganizaron el país a su modo, sino que se llevaron miles de documentos de todas las instituciones, incluyendo las instituciones de los medios de comunicación, los hospitales, las instituciones de gobierno, y no nos han devuelto esos documentos, y esos documentos tienen que volver a Panamá. Son nuestros, son parte de nuestra historia, y tienen la historia de lo que sucedía antes de la invasión, y nosotros tenemos que recuperar eso. Esta demanda, que fue presentada por las víctimas sin ningún tipo de ayuda del Estado, es un precedente que podría abrir la puerta a que otros pueblos que han sido invadidos puedan reclamar reparaciones en instancias internacionales. Al anunciarse la decisión, en otros gobiernos de otros países tomaron nota de la decisión, lo pusieron a disposición de sus sistemas jurídicos para que lo conocieran. En Chile, México, Argentina, está en las páginas web del sistema jurídico de esos países el caso Salas. En las universidades de Estados Unidos se está estudiando el informe completo por la amplitud de derechos que se reconocen y por la intensidad y detalle del efecto que tiene esa decisión al derecho humanitario. Necesitamos que en la conciencia del pueblo panameño se integre la realidad de que nosotros hemos vencido a los Estados Unidos en un proceso jurídico internacional que tiene efecto extraterritorial. Y esto es muy sofisticado, muy complicado, pero ya está haciendo diferencias en las vidas de las personas que se han visto reflejadas en el caso, que han podido explicarles a sus hijos y a sus nietos qué fue lo que pasó porque han leído el informe. Cifras oficiales hablan de al menos 500 fallecidos, aunque otras fuentes las elevan a miles.
un argumento suficiente para que las víctimas reclamaran por años que se declarara día de luto el 20 de diciembre. Este martes, por primera vez, será duelo nacional por ley, una decisión que ha sido duramente cuestionada por sectores empresariales del país, quienes lo rechazan. Afirman que esto afectará la recuperación pospandemia. La señora Dionisia Meneses Salas, atacada en su casa el día de el cumpleaños de su hija, estando el Estados Unidos en completo control del país, es desmembrada por un misil. Los niños que vivían cerca de ella fueron atacados por otro misil, con heridas que todavía les afectan. Entonces, ¿cómo se olvida eso? Con un comercial, con una venta en Santa Claus, con una fiesta de Navidad, con lucecitas verdes, tú no puedes olvidar eso. Lo tenemos suprimido. Y lo hemos suprimido porque siguen el Estado panameño, los gobiernos panameños continúan suprimiendo las memorias del pueblo panameño. A los bomberos, a los médicos, a los policías, a los retirados de las fuerzas militares, a los combatientes civiles, se les dicen, tú no hables de eso porque te va a afectar en el trabajo. 33 años después, personas que quieren asistir a una reunión de sobrevivientes de la invasión o dar su testimonio son amenazados. Y nos podemos poner a tomar en cuenta todas estas acciones y vemos que tenemos una clase empresarial que en vez de estar apoyando a esa memoria histórica, apoyando esa verdad, también nos está atacando. Y es la gente que les compra, la gente que les trabaja, la gente que los ayuda, porque si nosotros no compramos, ellos no comen. Y comen de lujo, porque le pagamos lo que quieren. Entonces, si ellos están a la venta, que se vayan a los Estados Unidos allá. Pero este pueblo que se queda aquí, en esta tierra, donde está nuestra sangre, donde tenemos nuestros muertos, nos vamos a quedar, vamos a recordar y vamos a exigir que Estados Unidos cumpla con esta decisión que es vinculante. Desde 2016 se estableció la Comisión de la Verdad para investigar oficialmente lo ocurrido durante la invasión. El primer esfuerzo oficial del Estado para esclarecer lo que ocurrió. Un trabajo arduo de investigación social, científica y forense, explica José Luis Sosa, quien preside la comisión. Inicialmente, cuando la invasión ocurrió, se publicaron unas pocas listas de nombres. Y esas listas de nombres podrían tener 300, 400, 500 nombres. Sin embargo, se dieron cifras, por otro lado, sin nombres. Y esas cifras podrían ir de cientos, inclusive hasta miles, ¿no? Entonces, lo que la comisión ha hecho es toda esa información, traerla a lo que es la posibilidad de identificar a las víctimas, es decir, la documentación que sustente la identidad de cada una de ellas. Y los principales retos han sido contra el olvido, ¿no? El olvido, la recuperación de la confianza de las víctimas, y ha sido un proceso bastante complejo, pero se ha podido llevar adelante hasta el momento, ¿no? La falta de presupuesto, trabas institucionales y la desidia oficial han sido la tónica de todos los gobiernos desde 1989 en cuanto a la verdad sobre la invasión. Bueno, la comisión desde su creación depende del órgano ejecutivo para su funcionamiento. El decreto que crea la comisión dice que los recursos de la comisión vienen a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y ese accionar con los tiempos de la administración pública a la comisión le ha creado baches desde su inicio. Cuando la comisión se creó en el año 2016, estuvo un año sin poder funcionar porque no llegaban los recursos, y posteriormente estuvo 9 meses más detenida porque no se actualizaba la documentación, todo lo que es el refrendo, etcétera, todo lo que conlleva la administración pública, lo que hace un poco difícil pues llevar un ritmo en la planificación de la comisión, pero hasta ahora hemos podido hacerlo, tal vez no con la rapidez que quisiéramos para dar respuesta a todas las familias que así lo reclaman, ¿no?
¿Cuántos muertos fueron? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Cuándo habrá justicia? Las mismas interrogantes que surgen cada 20 de diciembre, a la sombra de la desidia y el silencio de todos los gobiernos post-invasión. Un silencio que lacera y que amenaza no solamente el acceso de justicia para las víctimas, sino también destierra la memoria histórica para las nuevas generaciones.